Mi infancia fue una maraña de simplicidad y silencio. Crecí en una casa modesta, donde el sonido más constante era el de la vieja máquina de coser de mi madre, Clara. Pasaba los días inclinada sobre las telas, con los ojos concentrados y las manos callosas creando prendas que sostenían nuestro hogar. La admiraba más que a cualquier otra persona en el mundo. No por su fuerza física, aunque era increíblemente fuerte para alguien tan pequeña, sino por la manera en que enfrentaba la vida con una dignidad que parecía inquebrantable. Mi padre, Joao, era camionero, siempre ausente. Las veces que aparecía eran eventos raros, como los días de mercado en el pueblo. Llegaba cansado, oliendo a diésel, y nos traía dulces o juguetes baratos, tal vez intentando compensar los meses de ausencia. Siempre corría a abrazarlo, pero en el fondo, esa distancia dolía. Había un vacío que él nunca percibió, o tal vez no quiso percibir. Mi madre, sin embargo, nunca lo culpaba. Joao hace lo que puede, decía mientras cosía un botón en alguna camisa vieja. Me preguntaba, en esas noches, si decía eso para mí o para sí misma, intentando convencerse de que vivir siempre esperando era suficiente. Cuando cumplí 15 años, la realidad golpeó más fuerte. Mi madre comenzó a enfermarse. No era algo que admitiera abiertamente, pero el cansancio en su rostro era imposible de ignorar. Empecé a trabajar en la panadería del señor Ramos, un hombre gruñón pero de buen corazón. Pasaba las mañanas sirviendo pan calentito y las tardes en la escuela. No había tiempo para quejarse. Tenía que ayudar. Fue allí, en esa panadería llena de aromas dulces y cálidos, donde empecé a soñar con ser trabajadora social. Cada cliente tenía su propia historia, algunas tan pesadas que me hacían pensar en cómo las personas sobreviven a sus propios pesares. Quería ayudar a esas personas. Quería ser la mano que buscaran en sus momentos de desesperación. Pero en el fondo, quizá era yo quien buscaba una mano que nunca llegó. Mi padre nunca entendió la ausencia que dejó en mí. Mi madre, aunque era mi sostén, también cargaba con un dolor silencioso que nunca compartió. Aprendí temprano que el mundo no nos entrega soluciones, debemos construirlas, incluso cuando las herramientas están rotas. Había una parte de mí, sin embargo, que todavía creía en los cuentos de hadas. Creía que algún día algo grandioso sucedería, que alguien o algo llenaría todos los vacíos. No sabía, en ese entonces, cuánto podía ser de cruel la vida al jugar con las expectativas de una chica como yo. Y fue exactamente eso lo que pasó. La vida lanzó sus dados y, años después, me presentó a Enrique. Pero, mirando hacia atrás, entiendo que todo comenzó en ese pequeño pueblo, en el sonido constante de la máquina de coser y en la ausencia del ruido del motor del camión. Fue allí donde la niña que era comenzó a moldearse en la mujer que sería, una mujer que un día tendría que aprender a levantarse sola. Ahora, al contar todo esto, veo que los primeros capítulos de mi historia ya cargaban el peso de lo que estaba por venir. Solo que no sabía que lo peor aún estaba guardado, esperando para ponerme a prueba de formas que jamás habría imaginado. Tenía 19 años cuando conocí a Enrique. Era una de esas fiestas de fin de año que al pueblo le encantaba organizar. Las calles se llenaban de luces de colores, y el olor a barbacoa y música alta impregnaba el aire. Estaba ayudando a mi madre a servir platos en uno de los puestos, tratando de ignorar el calor y el cansancio, cuando lo vi por primera vez. Estaba apoyado en una moto negra, riendo con un grupo de amigos. Alto, con una sonrisa que parecía ensayada para ser irresistible. Era diferente a cualquier persona que conocía. Enrique era el tipo de hombre que sabía cómo entrar en un lugar y hacer que todos notaran su presencia. Su mirada parecía grabar en mí una certeza: eres especial. Y, en ese entonces, yo le creí. Se acercó con una confianza que me desarmó y, en pocos minutos de conversación, ya sabía dónde trabajaba, qué estudiaba y hasta mi color favorito. Hacía preguntas y escuchaba mis respuestas como si fueran lo más interesante del mundo. Era intoxicante. En los meses que siguieron, me rodeó de una atención que nunca había recibido antes. Aparecía en la panadería para traerme un café al final del turno. Mandaba mensajes largos diciendo que estaba pensando en mí. Mi corazón se aceleraba cada vez que lo veía llegar. Enrique trabajaba como gerente de ventas en una tienda de electrodomésticos y decía que quería un futuro estable. Para alguien como yo, que había crecido con tan poco, él parecía un sueño. Recuerdo el día que me pidió matrimonio. Estábamos en el banco de la plaza principal, el sol poniéndose detrás de los árboles. Tomó mi mano, me miró a los ojos y dijo que quería pasar el resto de su vida conmigo. Me quedé en shock. No era común que alguien tan joven tomara decisiones tan grandes, pero Enrique tenía esa manera de convencerme de que todo estaba bien, de que todo estaba en su lugar. Nos casamos pocos meses después, y la ceremonia fue modesta pero llena de emoción. Mi madre lloraba de alegría. Mi padre, con su presencia rara, parecía orgulloso. Me sentía la protagonista de un cuento de hadas, segura de haber encontrado mi felices para siempre.
Pero la luna de miel duró poco. Poco después del matrimonio, comenzaron a aparecer pequeñas señales. Se enfadaba cuando hablaba con amigos o cuando me demoraba en el trabajo. Es solo porque me importa, decía. Al principio, pensé que era preocupación. Pero conforme pasaban los meses, el control aumentaba. Enrique comenzó a quejarse de todo. La comida no era lo suficientemente buena, la casa no estaba tan limpia como debería, y mi dedicación al trabajo era vista como una falta de atención hacia él. Trabajo todo el día y vuelvo a esto, era una frase que decía con frecuencia. Y yo, me culpaba, pensaba que no estaba siendo una buena esposa, que tal vez debía esforzarme más. Recuerdo una noche en particular, cuando discutimos por algo banal, tal vez la cena que se había retrasado. Me miró con un desprecio que cortó más profundo que cualquier palabra, y en esa mirada, por primera vez, sentí miedo. No miedo de que me lastimara físicamente, sino del vacío que estaba creciendo entre nosotros. Un vacío que devoraba todo lo que yo creía sobre el amor y la complicidad. Pero yo era terca e ingenua. Creía que el amor que sentía por él sería suficiente para salvarnos. Aún confiaba en que, detrás de ese hombre frío y controlador, estaba el Enrique que me hacía sonreír en la plaza, el que me traía café en la panadería. Esa esperanza me mantuvo atada a él. Durante mucho tiempo, me negué a ver que el sueño que construimos juntos ya empezaba a derrumbarse, y mientras intentaba sostener los pedazos, no tenía idea de que lo peor estaba por venir. Cuando descubrí que estaba embarazada, pensé que era el inicio de una nueva etapa para nosotros. Guardé el test de embarazo por horas, practicando la mejor forma de dar la noticia. En mi mente, Enrique estaría eufórico, me abrazaría y diría que formaríamos una familia perfecta. Pero la realidad fue un golpe en la cara. Le conté durante la cena. Preparé su comida favorita, encendí velas y creé el ambiente ideal para lo que esperaba fuera un momento especial. «Estoy embarazada», dije, sonriendo nerviosa. Él dejó los cubiertos, me miró y soltó un suspiro pesado, como si acabara de escuchar la peor noticia del mundo. «¿Y ahora qué, Sofía?», fue todo lo que dijo. Me quedé allí, congelada, esperando una mejor reacción. Tal vez una sonrisa tardía, un toque de emoción que demostrara que solo necesitaba un momento para procesarlo. Pero no, se levantó de la mesa, tomó su chaqueta y salió sin decir nada más. Pasé el resto de la noche sola, con las velas consumiéndose hasta el final, mientras la duda y el miedo se apoderaban de mí. Los meses siguientes fueron una prueba cruel para mi resiliencia. Enrique rara vez mencionaba el embarazo y, cuando lo hacía, siempre era con un tono de indiferencia. «Espero que no sea otra boca más que alimentar», decía, como si el bebé fuera una carga y no una bendición. Fui a todas las consultas prenatales sola. En cada ecografía, me emocionaba al escuchar los latidos del corazón del bebé, pero la ausencia de Enrique dejaba un vacío en mi pecho. Las noches eran las peores. Sentía al bebé moverse y quería compartirlo con él, pero él apenas me miraba. Pasaba más tiempo fuera de casa que dentro, y cuando estaba allí, era solo un cuerpo ausente. Mi madre, aunque preocupada, siempre decía: «Dale tiempo, hija, los hombres manejan estas cosas de forma diferente». Pero yo sabía, en el fondo, que el problema era más profundo. Enrique no quería a ese bebé, no quería la vida que habíamos construido, y eso me aplastaba de una forma que no sabía cómo explicar. Entonces llegó el día en que comencé a sentir las contracciones. Llamé a Enrique al trabajo, pidiéndole que me llevara al hospital. Contestó con impaciencia, diciendo que estaba ocupado y que debería tomar un taxi. Mi madre, a pesar de su delicada salud, fue quien sostuvo mi mano en esa sala de parto. Fue ella quien secó mis lágrimas cuando escuché el primer llanto de mi hija, Isabela. Miré a ese pequeño ser en mis brazos y sentí una ola de amor más grande que todo. Pero junto con el amor llegó la tristeza. Enrique no estaba allí. No escuchó el primer llanto. No vio la primera respiración. Cuando me dieron el alta, aún adolorida y exhausta, creí que aparecería para buscarnos. Esperé durante horas, sentada en la recepción del hospital, con Isabela envuelta en mis brazos. Llamé varias veces, pero no respondió. Sin otra opción, caminé a casa, cada paso una mezcla de dolor físico y emocional. Debería estar radiante, pero el peso del abandono era más grande que cualquier alegría. Aún así, cada vez que miraba a mi hija, encontraba fuerzas. No importaba lo que él hiciera o dejara de hacer, sabía que lucharía por ella. Lo que no sabía era que la verdadera batalla estaba a punto de comenzar. Al llegar a la esquina de nuestra calle, mi corazón se detuvo. La cuna de mi hija, la que compré con tanto esfuerzo, estaba tirada en la acera, rota en pedazos como si fuera basura. El viento movía las tablas rotas, y por un instante pensé que estaba soñando. O tal vez era la extenuación. Sostenía a Isabela en mis brazos, lloraba suavemente, y yo apenas podía procesar lo que estaba viendo. Abrí la puerta de casa con dificultad,
el cuerpo aún débil y adolorido por el parto. Enrique estaba allí, sentado en el sofá, con el control remoto en la mano y una mirada de total indiferencia. No sabía qué decir. Solo lo miré, esperando que explicara. ¿Por qué la cuna está en la calle? Mi voz salió débil, casi implorando una respuesta que tuviera sentido. Ni siquiera levantó la vista. Aquí esa niña no se queda. Tírala a la basura, dijo, como si hablara de algo insignificante, como una caja vacía o restos de comida. La rabia subió como fuego en mi pecho, quemando cada gota de dolor que sentía. Era eso, ese era el límite. Ya no tenía nada más que decir, y por primera vez, no sentí miedo. Tomé el teléfono y llamé a mi padre. «Papá, te necesito». Ahora, dije con voz firme, conteniendo las lágrimas. No pidió explicaciones. Mi padre nunca fue muy presente, pero en ese momento, escuchó algo en mi voz que lo hizo actuar. En menos de 15 minutos, él y mi hermano Pedro estaban en la puerta. Mi padre entró sin pedir permiso, como un huracán. Enrique intentó resistirse, gritando, pero Pedro no era de los que discutían. Lo arrastró fuera con una facilidad que me sorprendió. Enrique insultaba, amenazaba, pero yo ya no escuchaba. Cerré la puerta, dejándolo afuera. Esa noche, me senté en el suelo de la sala con Isabela en brazos. Dormía profundamente, ajena al caos que nos rodeaba. La miré y sentí una mezcla de alivio y desesperación. ¿Cómo permití que las cosas llegaran hasta este punto? Al día siguiente, Enrique regresó, golpeando la puerta y suplicando que lo dejara entrar. Esta vez, yo estaba preparada. Con el abogado a mi lado, le entregué los documentos del divorcio. Intentó argumentar, lloró, prometió cambiar, pero era demasiado tarde. No tendrás que pagar pensión ni habrá peleas legales. Todo lo que quiero es que te mantengas lejos de nosotras, dije con una calma que no sabía que tenía. Enrique parecía derrotado, pero yo no sentí nada. Ni rabia, ni lástima. Solo una extraña indiferencia. Cuando se fue, cerré la puerta y respiré hondo. Era como si, por primera vez, el aire fuera limpio. Miré a Isabela en la cuna improvisada que había montado en la sala y sentí algo que no había sentido en mucho tiempo, esperanza. Pero mientras me permitía ese pequeño momento de alivio, una parte de mí sabía que la historia con Enrique aún no había terminado. La tormenta parecía haber pasado, pero las nubes en el horizonte me advertían que él regresaría. Y cuando lo hiciera, estaría lista. Después del divorcio, el silencio en la casa era casi ensordecedor. En los primeros días, la ausencia de Enrique era un alivio, pero también una realidad pesada que debía enfrentar. Era extraño dormir sin el sonido de la puerta golpeando o sin preocuparme por sus pasos irritados en la casa. Aún así, había algo liberador en la soledad. Por primera vez en años, podía respirar sin miedo. Con Enrique fuera de nuestras vidas, cada día era una batalla para empezar de nuevo. Pasé noches reorganizando la casa, como si mover los muebles pudiera ayudarme a reorganizar mi vida. Me deshice de todo lo que dejó, cada prenda de ropa, cada objeto que me recordaba a él. Era casi un ritual, apilar las cosas y sacarlas. Era el comienzo de mi sanación, aunque todavía doliera. Conseguir un empleo fue mi primer paso concreto. Volví a la panadería donde trabajé en mi adolescencia, pero esta vez con una meta clara: ahorrar dinero para estudiar y titularme en trabajo social. Sabía que necesitaba algo más grande, algo que asegurara el futuro de Isabela y me diera la independencia que siempre soñé. Isabela, mi pequeña, era la luz en mis días más oscuros. Comenzó a dar sus primeras sonrisas, y cada una de ellas era como un faro iluminando mi camino. La llevaba conmigo a todas partes. Las clientas de la panadería adoraban verla. De alguna manera, se convirtió en parte de mi fuerza. Era como si, al mirarla, recordara el porqué de todo esto. Estaba luchando por nosotras dos. Las noches eran largas, pero no solitarias. La acostaba en una cuna prestada y pasaba horas mirándola, pensando en el futuro. Me prometí a mí misma que nunca sabría lo que era crecer en una casa llena de miedo y silencio. Tendría un hogar de verdad, donde pudiera correr, reír y ser solo una niña. Mi madre me ayudaba siempre que podía, a pesar de su frágil salud. Nos sentábamos juntas por las noches, tomando café, y me hablaba de su propia lucha al lado de mi padre. «Eres más fuerte de lo que crees, Sofía», decía, con los ojos cansados pero llenos de orgullo. Y yo quería creerle, quería demostrar que tenía razón. De Enrique poco sabía. Supe por conocidos que perdió el empleo y vivía con familiares. Decían que andaba amargado, pero no tenía interés en conocer los detalles. Para mí, era solo una sombra, algo que había dejado atrás. Poco a poco, la vida comenzó a tomar forma nuevamente. Volví a estudiar y conseguí una plaza como pasante de trabajadora social en un centro comunitario. Era un pequeño paso, pero cada logro parecía una inmensa victoria. Cada día sin Enrique era un día de libertad, de reconstrucción.
Aún así, en momentos de silencio, sentía una leve inquietud. Era como si, en el fondo, una parte de mí supiera que el pasado no había terminado de tocar a mi puerta. Enrique era una herida que había cerrado, pero que aún dejaba cicatrices. Y las cicatrices, aunque sanadas, a veces vuelven a doler. Un día, mientras trabajaba en la panadería, escuché algo por casualidad. Una de las clientas, doña Lourdes, siempre con la lengua más afilada que un cuchillo, dejó caer: «Sofía, ¿has visto a Enrique últimamente? Parece un trapo humano. Dicen que lo perdió todo. Bien merecido, digo yo». Intenté ignorar el nudo que se formó en mi estómago. Ya no era mi deber preocuparme por él. Ya no, pero las palabras de Lourdes resonaron en mi cabeza todo el día. Esa noche, mientras acunaba a Isabela para dormir, mis pensamientos se desviaron hacia él, aunque no quisiera. La verdad era que, a pesar de todo, Enrique seguía siendo parte de mi pasado, una sombra que cargaba conmigo. Y, como una herida que ya no sangra pero aún palpita, seguía en algún lugar de mi mente. No por nostalgia, sino porque él representaba la lucha más difícil de mi vida. Con el tiempo, fui escuchando fragmentos de la historia de Enrique. Después de salir de casa, perdió su empleo. La tienda donde trabajaba no toleraba retrasos ni conflictos, y al parecer, él llevó a ambos al ambiente laboral. Sin salario, lo desalojaron del pequeño apartamento que alquilaba. Terminó en casa de un primo lejano, donde, según los rumores, vivía de favor y con constantes enfrentamientos. «Está peor que un mendigo», escuché a alguien decir un día. Otra persona comentó que su adicción al alcohol, algo que solo vislumbré en los últimos meses de matrimonio, se había vuelto más evidente. No me enorgullecía, pero sentía una mezcla extraña de emociones al oír estas cosas. Una parte de mí quería que él sintiera el peso de sus decisiones. Otra parte, más pequeña quizá, lamentaba que alguien con tanto potencial se hubiera perdido de una forma tan miserable. Un día lo vi por casualidad, cruzando la calle. Él no me vio, y agradecí por eso. Estaba delgado, con la ropa desaliñada y una mirada perdida. Por un segundo, no reconocí al hombre que un día me hizo reír, que sostuvo mi mano en la plaza y prometió mundos que nunca existieron. Esa noche, le conté a mi madre lo que había visto. Como siempre, respondió con calma: «La gente cosecha lo que siembra, Sofía, pero eso no significa que tengas que cargar con el peso de su cosecha». Esas palabras me ayudaron a seguir adelante, pero Enrique permanecía como un eco distante, un recordatorio de lo que no quería revivir. Estaba demasiado ocupada construyendo una nueva vida para Isabela y para mí. Sin embargo, una parte de mí sabía que él no había desaparecido por completo. Enrique nunca aceptaba perder. Y, incluso en su caída, tenía la capacidad de aparecer de repente como un fantasma. Solo no sabía cuándo, ni cómo, regresaría. Apareció en un día común, de esos que empiezan sin grandes expectativas. Estaba preparando un almuerzo rápido mientras Isabela jugaba en el patio, y el sonido del timbre me tomó por sorpresa. No esperaba visitas. Al abrir la puerta, casi dejé caer el plato. Allí estaba Enrique, o lo que quedaba de él. Estaba delgado, con el rostro demacrado y arrugas que parecían haber aparecido de la nada. Su ropa estaba limpia, pero desgastada, como si fuera prestada. Sin embargo, lo que más me incomodaba eran sus ojos. Había algo en ellos que no reconocía: culpa, tal vez, o cansancio. «Sofía», comenzó, con una voz débil, pero cargada de algo que sonaba a desesperación. No pude decir nada. Mi cuerpo quedó paralizado entre el impulso de echarlo y la curiosidad de escuchar lo que tenía que decir. «Vine a pedir perdón», continuó. «He cambiado». Esas palabras flotaron en el aire, pero en lugar de traer la emoción que él esperaba, solo despertaron una ola de frialdad en mí. Crucé los brazos, apoyada en el marco de la puerta, y lo observé un instante, buscando señales de verdad en su rostro. «¿Cambiaste, Enrique?», pregunté, mi voz más firme de lo que esperaba. «¿Y qué exactamente cambió? ¿La forma en que ignoras tus responsabilidades o cómo descartas a las personas como si fueran basura?». Él bajó la cabeza, como si mis palabras lo golpearan físicamente. Pero yo sabía cómo era él. Sabía cómo sabía manipular emociones. «Cometí muchos errores». «Muchos», dijo, con la voz quebrada. «Pero quiero una oportunidad para arreglar las cosas. Para estar presente. Por ti. Por mi hija». «¿Mi hija?». Sus palabras me quemaron como ácido. «Isabela era mía». «Sí, pero él no había hecho nada más que intentar borrar su existencia». «Perdiste esa oportunidad el día que rompiste su cuna», respondí, con una voz baja pero afilada como una navaja. Enrique intentó argumentar, decir que estaba arrepentido, que el pasado era pasado, pero cada palabra suya sonaba como un eco lejano, incapaz de alcanzarme. Mientras hablaba,
Mi mirada se posó en el anillo en mi dedo izquierdo. Era el símbolo de la vida que reconstruí. Ahora tenía un esposo que me respetaba, un hogar que era un verdadero refugio, y una hija que crecía rodeada de amor. Lo que Enrique representaba ya no tenía cabida en la mujer que me había convertido. ¿Qué quieres aquí, Enrique?, pregunté, interrumpiéndolo. ¿Estás pidiendo perdón porque realmente lo sientes o porque no tienes a dónde ir? No respondió, y en ese silencio, supe que había ganado. Enrique no estaba allí por redención, sino por desesperación. Y yo no sería la ancla de su culpa. Sin darle espacio para más palabras, lo miré por última vez. Buena suerte, Enrique. Espero que encuentres lo que buscas. Pero no es aquí. Cerré la puerta antes de que pudiera responder. Me apoyé contra ella, sintiendo el peso de años finalmente desvanecerse. Afuera, escuché sus pasos titubear antes de desaparecer por la calle. Isabela entró corriendo, con las mejillas rosadas por el sol, sosteniendo un juguete que había comprado recientemente. Sonreí y la levanté en brazos. Ese momento, esa vida, era la prueba de que había tomado las decisiones correctas. Aún así, había algo más por hacer. Una última acción que marcaría el verdadero cierre de esta historia. Sabía que el siguiente paso estaba en mis manos, y por primera vez, no había sombras que nublaran mi camino. Después de cerrar la puerta, sentí una paz que nunca había experimentado antes. Era como si un peso invisible, que había cargado durante años, finalmente se hubiera desprendido de mis hombros. Enrique se había ido, y con él, todas las sombras del pasado que todavía rondaban mi vida. Fui al patio, donde Isabela jugaba despreocupada, y me senté junto a ella en el césped. El sol de la tarde iluminaba nuestros rostros, y por primera vez, pude realmente disfrutar el momento. Ella me mostró su juguete, explicándome emocionada cómo el cochecito puede volar si mamá quiere. Sonreí, escuchando cada palabra como si fuera lo más importante del mundo, porque, en realidad, lo era. Mi vida había cambiado por completo en los últimos años. No fue fácil, pero cada paso me llevó a un lugar que ni siquiera sabía que podía existir, un lugar de felicidad genuina. Después de divorciarme de Enrique, trabajé incansablemente para lograr mi independencia. Me gradué en trabajo social y conseguí un empleo en un centro comunitario. Ayudar a otras mujeres que atravesaban historias similares a la mía me dio un propósito, como si cada consejo que daba también fuera una cura para la Sofía que una vez fui. Mi madre, a pesar de sus problemas de salud, estaba más presente que nunca. Decía que verme fuerte le hacía sentir que su lucha no había sido en vano. En cuanto a mi padre, empezó a aparecer más después del divorcio. Tal vez entendió cuánto me había afectado su ausencia y decidió que era hora de corregirlo. Él e Isabela desarrollaron un vínculo que yo nunca tuve con él, y eso, de alguna manera, también me sanaba. Y luego estaba Lucas, mi esposo. Llegó a mi vida como un rayo de luz inesperado. Lo conocí en el centro comunitario, donde trabajaba como psicólogo voluntario. Lucas era paciente, amable y nunca intentó borrar las cicatrices de mi pasado. En cambio, las respetaba, ayudándome a comprender que eran parte de lo que me hacía ser quien soy. Nuestro matrimonio era una verdadera alianza, algo que jamás imaginé que pudiera existir. En cuanto a Enrique, supe por terceros que continuaba en declive. Las promesas de cambio que trajo a mi puerta eran vacías. Se mudó a una ciudad distante, donde nadie lo conocía. Dijeron que intentó reconstruir su vida, pero los mismos patrones destructivos lo siguieron. Siempre pensé que sentiría algo al respecto, quizá lástima o satisfacción, pero la verdad es que se volvió irrelevante. Enrique era un capítulo cerrado, un recuerdo de un pasado que había superado. Hoy, mi vida es simple, pero extraordinaria a su manera. Isabela creció rodeada de amor, y cada uno de sus logros es también una victoria para mí. Sigo trabajando en el centro comunitario, y cada mujer que ayudo es como un pequeño reflejo del camino que recorrí. De vez en cuando, pienso en el viaje que me trajo hasta aquí, en los días en que pensé que no sobreviviría, en las noches en las que lloré hasta quedarme dormida y en las mañanas en las que decidí seguir adelante a pesar de todo. Todas esas partes de mí todavía existen, pero ahora están equilibradas con una nueva Sofía. Una mujer que entiende el valor de su fortaleza, que aprendió a transformar el dolor en crecimiento y que nunca más permitirá que alguien la minimice. Mientras Isabela corre por el patio, riendo y llenando todo de vida, miro hacia el horizonte y solo veo posibilidades. Ya no hay sombras, solo la luz de un nuevo amanecer. Y, por primera vez en mucho tiempo, sé que merezco cada rayo de esa luz.